Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Estos son los titulares. Cuba conmemora los 65 años de la gran victoria contra el imperialismo en las arenas de Playa Girón. Desde el centro Fidel Castro comenzó hoy jornada de actividades. Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla reiteró el pleno derecho de Cuba a comerciar combustible con cualquier país sin que esto se entorpezca con sanciones y trabas estadounidenses. Integrantes de movimientos sindicales de varios países arribarán a La Habana para participar en las actividades por el Día Internacional de los Trabajadores. Comenzamos ya con las informaciones y lo decíamos en titulares. Historiadores e investigadores proponen desde hoy una mirada integral a la victoria alcanzada por Cuba en las arenas de Playa Girón contra la invasión estadounidense en el año 1961. El Centro Fidel Castro fue la sede del taller Girón, 65 años de la gran victoria contra el imperialismo. Desde allí la reportera Isabel Díaz González pues nos cuenta. Adelante. Una jornada de debate y análisis académico sobre la trascendencia de la gran victoria contra el imperialismo en Playa Girón, 65 años después, convocó a historiadores, periodistas y a héroes cubanos. Para Ramón tengo una confianza extrema en el pueblo. Yo estaba con mi uniforme completo y con mi barba del escambray. Hay que ver un lugar donde ha habido un derroche de fuerza militar enemiga, donde podíamos pensar que lo que estaba pasando ahí estaba pasando en toda Cuba. Nosotros no sabíamos que la invasión era por ahí nada más. La tranquilidad del pueblo y la firmeza. El pueblo cubano es eminentemente revolucionario. En las palabras de inauguración, el director del Centro Fidel Castro Ruz, doctor en ciencias René González Barrios, ratificó la trascendencia de las acciones no solo para Cuba, sino para el mundo. La gran trascendencia histórica de Girón no es lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió gracias a Girón. No me refiero al hecho de que hubiera vuelto al capitalismo a nuestro país si hubieran tenido éxitos en consolidar su cabeza de playa, porque de ninguna manera hubieran podido establecer otra vez el capitalismo en nuestro país. De eso estoy seguro. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en su criminal actuar durante la invasión mercenaria a Playa Girón y en vínculo con la base naval de Guantánamo, centraron sus reflexiones en esta cita en el año del centenario del líder histórico de la revolución. Vivimos hoy en un contexto geopolítico universal de reacomodo de las potencias hegemónicas y de decadencia del imperialismo yanqui. Los resultados de la agresión militar a Venezuela con el secuestro del presidente legal de la hermana nación han despertado en la presidencia de los Estados Unidos la idea de que cualquier aventura en su traspatio, incluido Cuba, tendrá los mismos resultados. Los 32 cubanos caídos gloriosamente en cumplimiento de su deber internacionalista mostraron al mundo cómo combaten los hijos de esta tierra, con resolución, sin miedo, seguros de la victoria final y de la fuerza invencible de las ideas. Hasta este 15 de abril, el taller Girón, 65 años de la gran victoria contra el imperialismo, favorece el diálogo con las nuevas generaciones sobre una parte imprescindible en la historia de Cuba. Isabel Díaz González, Cubavisión Internacional. Y continuamos con el tema, la jornada de actividades por la victoria en Playa Girón. Este espacio ha contribuido a analizar la vigencia de las ideas del eterno líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Más detalles a continuación. Como parte del taller Girón, 65 años de la gran victoria contra el imperialismo, tuvo lugar una detallada ponencia sobre la lucha contra bandidos en abril de 1961. Durante su intervención, el investigador desglosó las orientaciones del comandante en jefe Fidel Castro a los jefes de las unidades que operaban en la región central del país. Esa operación era a base de un cerco grande, indicado por Fidel Castro, que cerrara el escambray para que nadie entrara ni pudiera salir. Y después dentro del escambray van a ver después ahí los esquemas hechos con puño y letra de él, hacer cercos pequeños dentro de ese cerco grande, de manera tal que se le redujera el espacio a los bandidos. Y además de eso, dentro de esos cercos pequeños, quizás aquí haya algún combatiente de la lucha contra bandidos, hacer los peines, que era
ir revisando, hasta debajo de la tierra se metían, e incluso hicieron un subterráneo también cerca de la casa de los colaboradores. Y esa fue la operación Jaula, que comenzó, dirigida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en la que participaron también las milicias. Cuando ya los 750 y más bandidos que había organizado la CIA en la región habían sido totalmente aniquilados. Lo que quedaban eran alrededor de 125 dispersos, sin beligerancia de ningún tipo, huyendo. A la par del despliegue táctico, el líder revolucionario Fidel Castro impulsó una intensa labor política y cultural con los habitantes de la zona. Décadas después, la combinación entre la firmeza militar con la sensibilidad social y la participación del pueblo constituyen la fórmula invencible de la Revolución cubana ante cualquier intento de agresión imperialista. Un reporte de Leisa Fritze Tapanés para Cubavisión Internacional. Cuba, como país independiente, tiene el pleno derecho a comerciar combustible con cualquier otro país. Sobre las declaraciones del canciller cubano, pues le informamos más adelante. Quédese con nosotros. Hay algo que no nos gusta, y no nos gusta que nos amenacen. No nos gusta que traten de intimidarnos. No nos gusta. Además, nuestro pueblo hace tiempo que ha perdido ya la idea de lo que es el miedo. Y como anunciamos, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, reiteró el pleno derecho de la nación antillana a comerciar combustible con cualquier país, sin trabas, condiciones ni cuestionamientos contrarios a la libertad de comercio internacional. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, en su perfil de la red social X, aseguró que el cerco energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra la nación antillana internacionaliza el bloqueo y evidencia su carácter extraterritorial. Muestra que no es una cuestión bilateral. Intimida, presiona y extorsiona a quienes comercian soberanamente con Cuba. El jefe de la diplomacia cubana se refirió además a las últimas declaraciones del gobierno estadounidense al respecto, las cuales catalogó como contradictorias y que pretenden crear confusión para seguir impidiendo la entrada de combustibles a territorio cubano. Recientemente, a su llegada a la reunión del G7 en Francia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó un cerco contra el país caribeño y afirmó: no hay un bloqueo naval alrededor de Cuba. Asimismo, atribuyó la falta de combustible a expectativas de gratificación ajenas y a una supuesta incapacidad económica del gobierno cubano para pagar los suministros. No obstante, este lunes el presidente Donald Trump volvió a amenazar a la nación antillana. Durante un acto oficial en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que su administración podría centrar sus esfuerzos en la isla una vez que concluya la guerra contra Irán. Además, ha asegurado que la estrategia actual se basa en impedir que Cuba reciba petróleo de manera regular, medida que ha provocado el desabastecimiento energético en la nación antillana, principalmente tras la firma de una orden ejecutiva. A propósito del tema, la Embajada de Cuba en México agradeció a diputados del sureño estado de Tabasco el llamado a favor de la ayuda material a la isla y la condena a las sanciones que impone Estados Unidos contra Cuba, recrudecidas en esta última etapa por el cerco petrolero. La 65ª legislatura del Congreso de la entidad federativa aprobó el punto de acuerdo número 002, en el cual exhortan respetuosamente al Gobierno de México a continuar brindando apoyo solidario al pueblo de Cuba mediante el envío de asistencia humanitaria, también a través de la promoción de acuerdos de cooperación energética en apego a la política exterior mexicana de respeto, solidaridad y autodeterminación de los pueblos. Según una nota de prensa de la sede diplomática, en el documento se reconoce además que el bloqueo económico impuesto a Cuba ha constituido un mecanismo de presión política que afecta de manera directa a la población civil. El acuerdo condena enérgicamente las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington que han limitado el acceso de Cuba al suministro de petróleo y energía, provocando apagones masivos, escasez de transporte y afectaciones graves a la salud y alimentación de la población. Y justo en la nación azteca,
Más de 150 cubanos residentes asistieron a un encuentro convocado por la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, y por la Embajada de la Mayor de las Antillas en ese país, donde reafirmaron su amor por Cuba y su disposición a defender la patria. Manifestaron su compromiso de continuar ayudando a su pueblo y fortalecer la unidad en torno a la solidaridad con la nación cubana. Este evento forma parte de innumerables actividades de apoyo a Cuba realizadas por connacionales residentes en ese hermano país. Seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología hacemos contacto con la máster en ciencias Ailín Justiz. Adelante, Ailín, te escuchamos. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte y el saludo a todos los que están en nuestra compañía. Las condiciones del tiempo sobre Cuba y mares adyacentes se mantienen con poca variación. Sigue influyendo una masa de aire algo seco y estable que limita las lluvias en sentido general. Sin embargo, los nublados que llegan a intervalos desde zonas de la costa norte generan chubascos ocasionales que en las últimas horas se han concentrado sobre todo en zonas de la costa norte de la mitad centro-oriental de Cuba, y van a continuar similares esas condiciones del tiempo. Para mañana será otro día de poca nubosidad en la región occidental y en sus principales destinos turísticos, sol y algunas nubes por la tarde, escasas lluvias y temperaturas en el entorno de los 29 grados en La Habana, en Varadero, y entre 30 y 32 grados Celsius en el resto de la región. Mientras tanto, en los destinos turísticos de la parte central, poca nubosidad, sobre todo en Cayo Santa María, en Trinidad y en Jardines del Rey. Sin embargo, en Playa Santa Lucía, justo al norte de Camagüey, van a estar llegando intervalos nubosos con chubascos de forma ocasional durante gran parte del día. En el resto serán escasas las lluvias y las temperaturas siguen cálidas, con valores de 29 grados en Cayo Coco, en Cayo Guillermo, también en Cayo Santa María, y alrededor de 30 y 31 grados en el resto de la región. En la parte oriental y sus principales destinos turísticos van a continuar todavía los nublados en Playa Guardalavaca y Baracoa, lluvias a intervalos, principalmente en las primeras horas del día, disminuyen por la tarde y nuevamente al final de la noche pueden incrementarse en el norte de esta parte del país. Sin embargo, en las ciudades de Bayamo y de Santiago de Cuba habrá mucho sol y pocas lluvias, con temperaturas elevadas de 32 y 33 grados Celsius. La salida del sol a las 6:37 de la mañana por el extremo oriental de Cuba y a las 8 de la noche se pondrá por Cabo San Antonio. El último punto donde anochece en Cuba. Por su parte, la luna sigue avanzando en su fase de cuarto menguante. En resumen, para mañana, calor y solo chubascos a intervalos en zonas de la costa norte del oriente cubano. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, cuídese mucho y tenga un excelente día. Gracias, Ailín, por este contacto. Un significativo grupo de dirigentes de confederaciones sindicales de varias partes del mundo y amigos de la solidaridad arribarán a La Habana en los próximos días para participar en las actividades por el Día Internacional de los Trabajadores, el venidero 1 de mayo, así como en otros eventos asociados al movimiento sindical proletario a nivel global que acontecerán en la capital cubana. Gertrudis Simón Pineda, jefa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de Cuba, así lo dio a conocer. En la parte internacional ya hemos comenzado hace un buen tiempo las actividades. Fundamentalmente hemos recibido el apoyo solidario de todas las organizaciones amigas del mundo y se han realizado varias reuniones virtuales con los principales confederaciones, sindicatos y otras organizaciones, relacionadas fundamentalmente con la Federación Sindical Mundial, que convocó a una jornada internacional. Ahora va a desarrollarse desde el día 23 y hasta el 28 la pasantía sindical, donde un grupo de dirigentes sindicales de Latinoamérica, el Caribe y con una amplia representación de Estados Unidos van a actualizarse de todo el trabajo del movimiento sindical cubano y otras actividades colaterales. Asimismo, el día 30 van a participar en los 14 centros que se han escogido de los diferentes sectores y sindicatos para realizar la tribuna antiimperialista en contra del bloqueo económico, comercial y financiero recrudecido en los últimos meses con el bloqueo energético. El día 1, como es tradicional, también portando
el lema La Patria se defiende, van a marchar en bloque hasta la tribuna como está concebido y participarán en este gran evento internacional. Asimismo, el día 2 y 3, como se ha explicado anteriormente, van a estar participando en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, 100 años con Fidel, y el Simposio Internacional con el Instituto Internacional Obrero, que bueno, eso será por primera vez que se convocó y ahí estaremos todos los que vamos a participar de manera entusiasta, con mucho colorido y sobre todo reafirmando que la patria se defiende en solidaridad con todos los amigos. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes, hoy con Miguel Ángel Cruz, que está listo ya para informarnos. Adelante. Muchísimas gracias, Evelyn. El saludo para ti también, para los que están con nosotros. Ya comenzamos con la información deportiva. Desde Asia nos llegan buenas noticias sobre el entrenador cubano de voleibol Reidel Alfonso Toirán, quien mantiene una actuación sobresaliente en la Proliga de Indonesia. Su equipo se encuentra en segundo lugar de la Final Four con 5 victorias y 3 derrotas y suma un total de 9 puntos. Reidel Alfonso Toirán es el entrenador del equipo de voleibol Jakarta Bayangkara Presisi de Indonesia. El joven técnico escribe su historia con letras mayúsculas en el sudeste asiático. Toirán, quien se formó en el sistema deportivo cubano, ya acumula 2 títulos en la Proliga 2024 y 2025, además de poseer experiencia como DT en la rama femenina de ese propio país. Bueno, en Asia el nivel de aquí en Asia es un nivel medio y aprendiendo, siempre aprendiendo. Llevo poco tiempo de entrenador, pero mucha enseñanza porque he estado en muchas ligas y me he adaptado muy rápido aquí a la situación de aquí de Asia. Este año interviene en el Final Four a un paso de entrar en la defensa de su tercer título consecutivo. El oriundo de San Serapio, Camagüey, ya aseguró la presencia de su equipo en la Champions League asiática de voleibol a desarrollarse en el mes de mayo en Indonesia. What I can say, to work with our coach here, it's a pleasure for me. I think it's my first time to work with a Cuban coach. So it's something new for me. He has a different mindset a different view for the volleyball, and I think we have a good connection with him, and we are managing to make a good work. So I'm happy to be here and work with him as a coach. At first, hello to everyone, especially Un saludo a todos, especialmente a los fans de Bayangkara. Hicimos nuestro último entrenamiento antes de jugar con Levani y estamos listos para jugar. Sobre el entrenador, desde el primer día que jugamos nos llevamos muy bien. Como él también jugó el voleibol, la conexión fue muy fácil y nos entiende perfectamente. Conoce muy bien el voleibol, por eso estamos tan contentos de trabajar con él. Esperamos que todos los fans nos apoyen durante el resto de la liga. Los queremos. Toirán puede ser una opción, tomando en cuenta su rendimiento para formar parte del colectivo técnico de la selección cubana de vóley de cara a los próximos eventos internacionales. Cuba tiene por delante la BNL, Centroamericanos y Preolímpico. Miguel Ángel Cruz, Cuba Visión Internacional. Y de esta manera le ponemos el punto final a la información deportiva. Evelyn, seguimos contigo. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a una pausa y al regreso informaciones culturales. Quédese con nosotros. Segmento cultural en esta emisión de Cuba Noticias con la periodista Melissa Mavis de Bardet. Adelante. Sí, gracias. El saludo para quienes nos acompañan en esta emisión o nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, siempre para actualizarse sobre el acontecer cultural cubano.
Iniciamos ya con las informaciones y es noticia que el presidente nacional de la Asociación Hermanos Saiz, Yacel Toledo Garnache, llegó hasta la provincia de Artemisa este lunes para conversar con creadores miembros de la asociación en este territorio. Como la organización cultural de Cuba, que agrupa a los más relevantes escritores, artistas, intelectuales y promotores de hasta 35 años, la Asociación Hermanos Saiz, reconocida por sus siglas HS, mantiene una activa labor en todo el país a favor de la cultura y la sociedad en general. En tal sentido, su presidente nacional, Yacel Toledo, conversó con los artemiseños sobre el funcionamiento de la organización y la necesidad de construir la sede de la asociación en este territorio, único del país donde no existe Casa del Joven Creador. Asimismo, el presidente insistió en cuán importante es la pertinencia de aprovechar más las becas y premios que convoca la asociación, así como incrementar las presentaciones artísticas en comunidades, escuelas y centros laborales. Para la Dirección Nacional del HS es vital aumentar los proyectos creativos con motivo de los 40 años de la organización que se cumplirán en el mes de octubre, expresó. Con los eslogans Somos HS Cuba, HS 40 años y Alma HS, los jóvenes creadores del país apuestan por mayores logros en la asociación que los representa. Continuamos con más sobre el acontecer cultural. La comunidad creativa Nave Oficio de Isla ultima detalles para sus próximas presentaciones en la capital cubana durante el mes de abril. Tenemos detalles en nuestro segmento cultural para los amantes del arte de las tablas. Veamos. Con teatro, humor y actividades literarias, celebrará Nave Oficio de Isla la riqueza de las artes escénicas en esta capital. La comunidad creativa, dirigida por Osvaldo de Olmadios, abrió sus puertas este mes con la puesta en escena Miguel Will, obra que regresa al escenario los días 18 y 19 a las 5 de la tarde y que tendrá su cierre de temporada el jueves 23 a la misma hora. El espacio acogerá además el espectáculo stand-up comedy La Risa por Delante, previsto para el martes 21, con un formato que apuesta por la interacción directa entre humorista y público. De manera especial, en ocasión del Día de la Lengua, el jueves 23 a las 12 realizará un performance de capítulos escogidos del Quijote con actores y músicos de la nave y una charla del artista Eric Rebull sobre su pieza dedicada al clásico cervantino. La programación se desarrollará en los antiguos almacenes de depósitos San José, ubicados en la Avenida del Puerto, sede habitual de Nave Oficio de Isla, y cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, el Ministerio de Cultura de Cuba y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Hasta aquí las informaciones culturales. Gracias por su atención. Siempre es un placer informarle. Gracias, Melissa. Y al final de nuestro noticiero ponemos sobre la mesa el tema de la agroecología en Cuba, el cual es todavía para muchos un mecanismo imposible e inseguro. Sin embargo, la realidad ha demostrado que transitar hacia posturas como las que promueve este principio resulta muy necesario, sobre todo cuando se trata de producir la tierra de manera amigable con el medio ambiente y adaptarse a los efectos del cambio climático. Desde el espacio de la Televisión Nacional Cultivar Conciencia, nos acercamos al tema. Hablar en la actualidad de agroecología en Cuba es contar una historia que lleva muchos años echando raíces. Desde la década de los 90 del siglo pasado hasta hoy, el campo cubano se ha tratado de reinventar para producir alimentos sin depender de importaciones ni químicos, sorteando sequías, inundaciones, suelos degradados, emigración hacia la ciudad. Esas prácticas, nacidas de la necesidad y basadas en el conocimiento local, el uso del compost, la rotación de cultivos, el aprovechamiento de los residuos de cosecha y el respeto por la tierra, se convirtieron con el paso del tiempo en fincas que demostraron que se puede producir mejor a partir de la diversidad, la cooperación y el respeto por los ciclos de la naturaleza. La aprobación en el mes de septiembre del año 2025 del decreto número 128 precisamente sobre agroecología apunta a un ordenamiento jurídico para nuevas fortalezas en el tema. Hoy iremos de la parcela a la normativa para entender cómo ha sido este proceso y por qué es tan importante este nuevo instrumento legal. Anteriormente esto aquí era un basurero y Graviel se dio la tarea de limpiar para poder llegar a lograr tener esto que tenemos hoy. Nosotros llevamos aproximadamente 17 años trabajando muy fuerte, siempre respetando al suelo, es decir, nosotros no le quitamos la capa vegetal al suelo, porque del suelo parte todo. Preparamos nuestro propio bioplaguicida natural con recursos endógenos de la finca. Producimos el humo del lombriz, no se desechan los residuos vegetales, es decir, se realiza el compost
Y eso es importante porque bueno, la planta responde muy bien a este tratamiento que nosotros le hacemos, entonces se desarrollan en una armonía con el ecosistema. Nosotros queremos hacer un aula de capacitación, nosotros queremos hacer una mini industria, un proyecto que presentamos, un PDL al gobierno y fue aprobado. Nos estamos vinculados con la Universidad Agraria de La Habana, con el INCA, con el CENSA, con las entidades de la ciencia, para poder retroalimentarnos, aprender lo que ellos nos enseñan y nosotros también lo que sabemos, también llevárselos a ellos. Aquí en La Milagrosa, como en otras fincas agroecológicas, confluyen los saberes tradicionales con las propuestas derivadas del intercambio con otros productores y también con personal de centros científicos y académicos. Justamente el decreto ley apuesta por generar esa asistencia técnica y también por crear mecanismos más eficientes que permitan el acceso a recursos e infraestructuras para estos fines. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.